Imagina que esa persona que hoy te ignora, que actúa como si no le importaras, que responde con frialdad o simplemente desapareció sin más. De pronto empieza a pensar en ti de forma constante. No sabe por qué, no lo controla, no lo decide. Pero cada vez que se acuesta, cada vez que se queda solo con sus pensamientos, hay una energía que lo toca, que lo inquieta, que lo llama. Una vibración silenciosa pero tan poderosa, que empiezan a hacerle sentir algo que había negado durante mucho tiempo. Culpa, arrepentimiento, deseo. Y todo eso se activa a partir de una sola palabra. Una palabra que no necesitas decir en voz alta. Una palabra que, si sabes cómo usarla dentro de ti, tiene el poder de hacer que su campo emocional colapse de nostalgia, de anhelo y, sobre todo, de necesidad de reparar lo que rompió. Hoy te voy a revelar cuál es esa palabra y cómo usarla desde el enfoque de Joe Dispenza, combinando neurociencia, energía cuántica y reprogramación subconsciente. Pero antes de enseñártela, necesito contarte una historia, porque cuando entiendas lo que le pasó a Julia, vas a comprender por qué esto no es una fantasía emocional. Es ciencia aplicada al amor, al vínculo y a la memoria energética que compartes con alguien que, aunque ahora te ignore, aún está vibrando contigo sin saberlo. Julia tenía 34 años cuando conoció a Leo. Fue una conexión inmediata, de esas que no se explican con lógica. Se entendían con la mirada, se buscaban con el cuerpo, pero también con el alma. Y sin embargo, a los 3 meses, todo cambió. Él empezó a alejarse, no porque algo malo hubiera pasado, simplemente dejó de responder igual. Empezó a contestar tarde, con frialdad, con excusas, hasta que un día, sin aviso, desapareció. No bloqueó, no habló, no cerró, simplemente se fue. Y Julia, como tú quizás ahora, sintió que su mundo se quebraba. Hizo lo que hacemos todos, buscó respuestas. Releyó mensajes, consultó amigas, intentó una última conversación y no obtuvo nada, ni una explicación, ni una despedida. Solo silencio. Y ese silencio, más que la ausencia, fue lo que la rompió. Porque cuando alguien te ignora sin razón, te deja atrapada en el peor laberinto, el de las preguntas sin respuesta. Hasta que un día, en medio de su desesperación, Julia encontró una conferencia de Joe Dispenza sobre cómo el campo cuántico responde a la emoción sostenida y coherente, no al pensamiento caótico ni a la obsesión. Y en ese momento algo se encendió, porque entendió que no tenía que hacer que Leo volviera desde el dolor. Tenía que reconstruirse a sí misma desde una frecuencia tan alta, tan auténtica, que lo inevitable sería que él sintiera su ausencia como una necesidad urgente. Y comenzó un proceso de 21 días de reprogramación energética, usando meditación, respiración, visualización y, sobre todo, una sola palabra: reconocimiento. No lo llamó, no lo buscó, no lo mencionó, pero cada mañana, al meditar, al respirar, al alinearse, repetía esta palabra internamente: reconocimiento. No como un deseo, como una certeza, se convertía cada día en la mujer que merecía ser reconocida. No por él, sino por el universo, por la vida, por ella misma. Y esa palabra empezó a codificar su vibración. Dejó de vibrar en abandono. Empezó a vibrar en validación interna. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque en el día 17, sin esperarlo, recibió ese mensaje que tantas veces imaginó. Pero no era un hola vacío. Era una frase que lo decía todo. No sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en ti. Perdón si hice las cosas mal. Solo quiero saber si aún puedo hablar contigo. Y no era casualidad. Era física cuántica. Era biología emocional. Era la energía de Julia haciendo su trabajo silencioso, transformador, imparable. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿cómo hizo Julia exactamente para activar esa frecuencia? ¿Cómo se usa una palabra como reconocimiento para alterar el campo energético de alguien que se alejó? ¿Qué ejercicios? ¿Qué técnica?
¿Qué práctica aplicó para lograr que él no solo volviera, sino que sintiera la necesidad de pedir perdón antes de dormir? Ahí es donde entra lo más poderoso de todo este proceso, porque esto no tiene nada que ver con manipulación. No se trata de jugar con emociones ajenas. Esto es lo que el Dr. Joe Dispenza llama resonancia dominante. Una vez que tú sostienes una emoción elevada durante el tiempo suficiente, con la intención clara y la coherencia cardíaca adecuada, tu vibración comienza a reorganizar el campo alrededor de ti. Y eso incluye a las personas que aún están conectadas contigo en la dimensión emocional. Por eso, lo primero que necesitas entender es que esa persona que hoy te ignora no está desconectada de ti, sigue recibiendo tu señal. Pero si tú estás emitiendo desde la ansiedad, desde la espera, desde la herida, eso es lo que él siente. Por eso se aleja más, por eso no responde, por eso no vuelve. Pero cuando tú limpias tu canal, cuando alineas tu emoción con la certeza de que eres suficiente, valiosa, irreemplazable, entonces su sistema lo siente como un eco que no se va, como una urgencia emocional que no entiende. Y ahí es donde aparece el verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento mental, uno fisiológico. Porque su cuerpo, su memoria emocional, su inconsciente, todo empieza a recordarte no por lo que dijiste, sino por lo que ahora vibras. Y eso no se puede esconder. Pero aún no hemos terminado. Porque lo que viene ahora es la parte más práctica, más poderosa, más transformadora de este proceso. ¿Cómo tú puedes usar esta palabra, o una que resuene aún más contigo, para empezar desde hoy a transformar tu campo energético y activar el arrepentimiento emocional en esa persona? Y para eso, vamos a trabajar en la siguiente parte del video, una fórmula de 3 pasos basada en neurociencia, coherencia cardíaca y visualización sensorial dirigida. Porque no basta con repetir una palabra. Hay que encarnarla, respirarla, habitarla hasta que tu cuerpo se convierta en su eco. Y si lo haces bien, no solo va a pensarte, no solo va a soñarte, va a sentir que no puede dormir en paz hasta decirte, perdón, no supe lo que tenía hasta que lo perdí. Pero eso te lo muestro en la siguiente parte. Quédate. Porque lo que estás a punto de activar va más allá de que te escriba. Es el inicio de su rendición emocional. Y tú, ya estás lista para sostenerlo. Y es en este punto, cuando ya has comprendido que el arrepentimiento no se provoca desde el reclamo, ni desde la exigencia, ni siquiera desde la conversación, sino desde el impacto emocional que dejas sin estar presente. Cuando necesitas empezar a trabajar conscientemente con la energía que emites. Porque el error más común que cometen quienes descubren estas herramientas es pensar que basta con sentir una vez, con visualizar 2 o 3 minutos al día o con repetir una frase sin intención. Pero el campo cuántico, el inconsciente del otro, la memoria emocional donde tú estás registrada, no responde a lo que haces esporádicamente. Responde a lo que vibras constantemente. Y es aquí donde entra en juego esa palabra que Julia eligió, reconocimiento. Pero no porque la palabra en sí tenga poder mágico, sino porque detrás de ella había una intención pura, constante, innegociable. Cada vez que la pronunciaba, lo hacía no desde el deseo de que él la reconociera, sino desde la certeza de que ya era reconocida por la vida, por el universo, por su propia alma. Se convertía en reconocimiento. Se convertía en la energía que quería recibir. Y eso es lo que marcó la diferencia. Porque cuando tú ya vibras en la energía de aquello que antes suplicabas, el campo responde reorganizando toda la realidad a tu alrededor. Y ese reconocimiento, aunque parecía algo interno, algo íntimo, algo solitario, no lo fue. Porque el cuerpo energético de Leo, como el de cualquier persona con la que hayas tenido un vínculo emocional profundo, seguía conectado al de Julia. Porque cuando has compartido intimidad verdadera con alguien, tu sistema energético crea lazos invisibles que no se cortan con un mensaje no respondido o con una desaparición,
Esos lazos siguen vivos. Y si uno de los dos eleva su frecuencia de manera sostenida, el otro comienza a percibir ese cambio como una especie de ruido interno, como un vacío emocional que no puede identificar, hasta que entiende que ese vacío eres tú. Lo más sorprendente fue que Julia nunca volvió a hablar de él en voz alta durante el proceso. No lo mencionaba a sus amigas, no buscaba señales en sus redes, no revisaba su perfil ni preguntaba por él. Había hecho un corte vibracional tan profundo que ya no vibraba en espera. Y en esa ausencia total de expectativa, empezó a vibrar en presencia pura. Estaba presente en sí misma, conectada, coherente. Y eso, que parece simple, es exactamente lo que Joe Dispenza enseña. Cuando alineas pensamiento, emoción y acción con la misma intención elevada, tu campo electromagnético se vuelve tan fuerte que todo lo incoherente comienza a desaparecer de tu vida, o a transformarse. Y ahí es donde la historia de Julia empieza a volverse tan parecida a la tuya. Porque si tú estás aquí, si estás escuchando esto, si has resonado con cada parte de este proceso, es porque tu campo ya está listo para sostener una nueva identidad vibratoria. Una donde el dolor ya no sea el motor. Una donde el deseo no sea desesperación. Una donde el amor no sea sacrificio. Y esa identidad se construye desde la palabra que tú elijas instalar como ancla emocional diaria. No tiene que ser reconocimiento. Puede ser valor, merecimiento, paz, claridad, elección, verdad. Pero no la elijas porque suena bonita. Elígela porque al decirla, sientes que toca una herida. Porque si toca una herida, también puede transformarla. Y ese será tu punto de partida. Cada mañana, al despertar, la vas a inhalar, la vas a visualizar, la vas a sostener durante 68 segundos, porque eso es lo que tarda el campo en registrar una nueva emisión energética coherente. Y vas a repetirla no como quien espera, sino como quien ya tiene. Y al hacer eso, vas a estar enviando al campo la señal más poderosa que puede existir. Ya soy lo que antes necesitaba que el otro me diera. Y créeme, cuando el otro sienta que tú ya no estás en la misma frecuencia, pero sí estás más viva que nunca, va a empezar a tambalearse por dentro. No va a saber cómo explicarlo, pero va a comenzar a asociar tu imagen, tu energía, tu recuerdo, con un punto de equilibrio que ahora le falta. Y en ese momento no estará buscando compañía, estará buscando restaurar una parte de sí mismo que solo se activa cuando te siente. Y cuando eso ocurra, no vas a tener que hacer nada, no vas a tener que escribirle, ni provocarlo, ni esperar. Solo vas a tener que seguir sosteniéndote, porque ahí es cuando llega el verdadero mensaje, ese que no es solo un hola, ese que no viene por compromiso o por impulso, viene desde la necesidad emocional real, desde el arrepentimiento honesto, desde el reconocimiento profundo, ese que se dice sin ego, ese que aparece cuando el otro se da cuenta de que no puede acostarse en paz hasta cerrar el ciclo, o hasta reabrirlo con una nueva frecuencia. Pero para que eso ocurra, tú no puedes rendirte ahora, no puedes soltar justo cuando tu energía está empezando a instalarse. No puedes volver atrás solo porque los ojos aún no ven lo que el alma ya está sintiendo. Porque si tú logras sostenerte unos días más, no desde la espera, sino desde la certeza, lo que se activará no es solo un regreso, es una memoria emocional compartida que él ya no podrá ignorar. Y ahí no necesitarás hablar. Tu energía ya habrá dicho todo. Pero aún falta lo más importante. Porque para que esa palabra funcione como un disparador energético real, necesitas comprender cómo usarla no solo en la mañana o en tu práctica diaria. Necesitas saber cómo integrarla en 3 momentos clave del día, donde el subconsciente está más abierto: al despertar, en el último minuto antes de dormir, y justo después de una descarga emocional. Son esos 3 portales los que activan el circuito energético que une tu vibración con su memoria. Y esa técnica, esa forma de implantar la palabra en su inconsciente sin contacto, sin manipulación, sin hablar,
Te la voy a enseñar en la siguiente parte. Porque si te vas ahora, estás dejando el proceso justo antes de que el cambio ocurra. Quédate. Porque lo que viene ahora no solo hará que él piense en ti, vaya a hacer que necesite reconocer lo que tú ya sabías desde el principio, que nunca debió soltarte, y que pedir perdón no es una opción. Es lo único que le queda para volver a dormir tranquilo. Y ahora que comprendes que no es la palabra en sí lo que activa el campo, sino la vibración que esa palabra despierta en ti cuando es sostenida de forma consistente, es momento de empezar a diseñar una estructura energética que no solo genere una respuesta en el otro, sino que se mantenga activa, incluso cuando tú ya no estés pensando en él. Porque aquí está el siguiente nivel de este proceso. No basta con generar una reacción. Lo importante es crear una huella emocional permanente. Una marca invisible que, sin ser forzada, se quede instalada en los momentos más vulnerables de su día. Cuando apaga la luz, cuando se queda en silencio, cuando mira el techo en la oscuridad sin nadie al lado. Ese es el instante donde tu energía puede entrar sin esfuerzo, sin permiso, sin interrupción. Pero eso solo se logra si tu frecuencia emocional ya no depende del comportamiento externo, sino de tu identidad vibracional interna. Y para eso, debes comenzar a utilizar los 3 portales subconscientes como anclas energéticas: el despertar, el umbral del sueño y la descarga emocional espontánea. Al despertar, tu campo está completamente abierto. Durante los primeros 5 minutos, tu cerebro todavía vibra en ondas teta. Es el mismo estado que usas en la meditación profunda, pero ocurre naturalmente cada mañana. Si en esos minutos tomas conciencia de tu palabra ancla, reconocimiento, valor, libertad, merecimiento, la que hayas elegido, y la pronuncias no solo en tu mente, sino como una emoción viva que se expande por tu pecho, tu sistema empieza a emitirla con una coherencia real. Y si esa misma práctica la repites antes de dormir, cuando la mente comienza a apagarse y el cuerpo se relaja, lo que estás haciendo es enviar una señal directa al inconsciente. Esto es lo que quiero sostener en mi campo mientras descanso. Y el campo cuántico, a esa hora, está más receptivo que nunca. El tercer momento es más delicado, pero igualmente poderoso: la descarga emocional. Cuando algo te duele, cuando te sientes tentada a revisar si te escribió, cuando aparece el impulso de justificar lo que ya no tiene justificación, es en esos momentos donde debes hacer lo contrario a lo que harías normalmente. En vez de caer en el viejo patrón, te detienes, respiras, vuelves a la palabra y la repites desde la emoción más limpia posible, no desde la carencia, desde el poder, no desde la urgencia, desde la calma. Porque si logras hacer esto justo cuando la emoción intensa aparece, lo que estás haciendo es reprogramar tu sistema emocional desde dentro. Estás diciendo: aún sintiendo esto, yo elijo esta vibración. Y cuando repites esta elección más veces que la vieja reacción, tu identidad se actualiza. Y es entonces, y solo entonces, cuando el otro empieza a recibir tu señal de una forma completamente distinta. No como una energía que lo empuja, ni como un intento inconsciente de atraerlo. Empieza a recibirla como un recuerdo emocional que lo incomoda. Porque ya no está. Porque la reconoce, pero ahora le falta. Porque la asocia con momentos en los que él era visto, contenido, deseado, y ahora ya no lo es. Y esa ausencia energética, cuando está bien sostenida, es más efectiva que cualquier mensaje que podrías escribir. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso? En pequeños gestos que parecen insignificantes pero que lo dicen todo. En que vuelve a mirar tus historias sin reaccionar, pero varias veces. En que aparece online y se queda ahí, sin decir nada, como si esperara que tú aparezcas primero. En que escucha una canción que lo sacude sin entender por qué. En que alguien le menciona tu nombre y su cuerpo reacciona antes que su mente. Porque tú, desde tu vibración, has empezado a instalarte en la única parte de él donde no puede mentirse: su sistema límbico, su memoria emocional.
Esa que, según Joe Dispenza, es capaz de alterar la química cerebral con una sola imagen. Si esa imagen está codificada con suficiente carga electromagnética. Pero cuidado, porque aquí aparece una nueva tentación, la de romper tu avance justo cuando la señal comienza a llegarle. Es como si una parte de ti, al sentir que él ya te está buscando, aunque aún no lo diga, quisiera acelerar el proceso, quisiera confirmar, quisiera comprobar. Y es ahí donde muchas mujeres se pierden, porque actúan desde el 90% del trabajo hecho, pero sin esperar el 100%. Y lo que no entienden es que el último 10% es el que lo cambia todo. Es el que convierte un pensamiento fugaz en una necesidad emocional constante. Es el que transforma una memoria en una urgencia por reparar lo que dejó roto. Así que este es tu verdadero reto ahora, sostenerte. No un día, no dos, no solo cuando estás motivada, sostenerte cuando no hay señales, cuando parece que nada se mueve, cuando él aún no aparece, pero tú sabes que tu energía sí, porque si logras mantener tu frecuencia más allá del resultado, estás dando al universo la señal definitiva. Ya no soy quien espera amor, soy quien lo emite, y cuando eso ocurre, lo que tú deseas ya no tiene que ser perseguido. Se manifiesta. Y cuando se manifieste, porque lo hará, tú ya no lo vas a recibir como antes. Vas a leer su vibración. Vas a sentir si está viniendo desde el reconocimiento real, desde la rendición emocional, o solo desde el deseo de recuperar el control. Y si es lo primero, sabrás sostenerlo. Pero si es lo segundo, ya no vas a permitirlo. No porque lo odies, no porque no te importe, porque ahora sabes quién eres. Y tu energía ya no se acomoda para ser aceptada. Y eso es lo que lo desarma. Pero aún falta lo más importante. Porque hay una práctica, una activación energética final que convierte tu palabra en una presencia diaria en su inconsciente. No requiere contacto. No requiere que él esté cerca. Solo requiere que tú sostengas la intención, la emoción y la repetición vibracional durante 3 noches consecutivas. Y los resultados son más rápidos de lo que imaginas. En la siguiente parte, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerla. Porque si lo haces mal, puedes confundir el campo. Pero si lo haces bien, él no podrá dormir sin pensarte. Y lo único que podrá decir es perdón, no sabía que eras mi paz hasta que ya no estabas. Quédate. Porque lo que vas a aprender ahora no solo lo hará arrepentirse, lo hará necesitarte, como si no pudiera evitarlo. Y mientras más profundamente te entregas a esta práctica, más comienzas a darte cuenta de que esto nunca se trató de que él te extrañe por orgullo, ni de que regrese para inflar tu ego, ni siquiera de que reconozca el daño que causó desde su versión limitada. Se trata de algo mucho más poderoso, más trascendental, más íntimo. Que tú reconectes con la fuente original de tu energía, esa que habías entregado sin darte cuenta, y que ahora estás recuperando no como reacción, sino como decisión. Porque todo lo que parecía girar en torno a su presencia, su atención, su validación, su respuesta, ahora empieza a girar en torno a tu eje central, tu frecuencia. Y cuando tú te conviertes en el centro de tu propio sistema, todo lo demás, incluso él, comienza a orbitar a tu alrededor. Y aquí es donde el trabajo se vuelve exquisito, porque empiezas a ver los efectos antes de que aparezcan las pruebas. Empiezas a notar cambios en ti, estás más en calma, más conectada, más segura. Ya no revisas el teléfono con ansiedad, no preguntas por él en cada conversación, no imaginas escenarios de redención. Lo sientes. ¿Y por qué lo sientes? Ya no necesitas buscarlo. Ya no dudas, ya no caes en los impulsos viejos. Y eso es exactamente lo que empieza a emitir tu campo. Certeza. Y la certeza, como energía, es profundamente magnética, porque él puede resistirse a muchas cosas, a tus palabras, a tus acciones pasadas, incluso a sus propios recuerdos,
pero no puede resistirse a la certeza, porque la certeza no es invasiva, no pide, no insiste, no presiona, solo está, sólida, vibrante, silenciosa, pero imposible de ignorar. Y eso es lo que él va a empezar a sentir. No como una amenaza, no como una necesidad impuesta, sino como una desconexión interna. Como si hubiera dejado algo suyo contigo. Como si ya no pudiera sentirse del todo completo, aunque todo a su alrededor siguiera igual. Y esa sensación, esa incomodidad emocional que no sabe explicar, es lo que abre la puerta al arrepentimiento real. No el arrepentimiento superficial que viene por ego o por miedo a perderte del todo, sino ese que nace cuando el cuerpo finalmente acepta que su equilibrio estaba en esa energía que ahora se fue. Pero aquí tienes que estar preparada para algo más, porque en ese momento, cuando sienta tu vibración sin poder acceder a ella, él va a intentar recuperarla. Y lo hará desde el nivel en el que se encuentra. Puede que lo haga con un mensaje confuso, con una pregunta inocente, con una reacción inesperada en redes, con una aparición en lugares donde antes no estaba. Y tú, si no estás alineada del todo, puedes interpretar eso como una señal clara y correr a reabrir el vínculo desde la emoción. Pero número. Ese será el momento de tu mayor prueba, no para resistirte, sino para responder desde tu nuevo nivel. Porque ahora ya no se trata de recibirlo. Se trata de sostener tu frecuencia incluso cuando él reaparezca, de no bajar a más su nivel para sentirte cerca de él, sino de invitarlo, con tu presencia, a elevarse hacia el tuyo. Porque si tú vuelves a vibrar como antes para que no se aleje, estás enseñándole que puede tenerte sin evolucionar. Pero si tú sostienes tu vibración alta, sin esfuerzo, sin orgullo, sin lucha, entonces el campo hace lo que siempre hace, ajusta la realidad a tu nuevo estándar. Y si él está listo, subirá. Pero si no, no se quedará. Y esta vez no te romperás. Porque ahora sabes algo que antes no sabías, que tu vibración, cuando es coherente, lo sostiene todo. Y que ya no necesitas que él reconozca tu valor para sentirlo tú. Porque tú eres el canal, tú eres el centro. Tú eres el espejo que refleja su ausencia emocional hasta que él tenga el valor de mirar dentro de sí. Y ese reflejo es tan potente que no lo va a dejar en paz. No lo hará explotar de inmediato. No va a hacer que te declare amor eterno en una madrugada. Lo que va a hacer es mucho más sutil y más irreversible. Lo va a quebrar desde adentro. Lo va a confrontar. Le van a hacer ver todo lo que no quiso mirar mientras tú estabas disponible. Y lo van a obligar a preguntarse, ¿por qué no puedo dejar de sentirla si ya no está? ¿Por qué su energía me persigue cuando ella no me escribe? ¿Por qué me despierto en la noche con su nombre en la mente? Y ahí entenderá algo que no podrá cambiar, que te perdió sin que tú te fueras. Porque lo que se fue tu vibración, tu presencia energética, tu sostén silencioso. Y eso no se recupera con un mensaje. Y ahora, después de todo este proceso, tú también empiezas a ver tu historia desde otro ángulo. Porque ahora comprendes que no fuiste rechazada, ni ignorada, ni abandonada. Fuiste empujada hacia ti misma. Y en ese regreso interno, lo que encontraste no fue la ausencia de él, sino la presencia que habías olvidado tener. Y desde ahí, todo cambia. Desde ahí, puedes decidir. Desde ahí, puedes crear una nueva historia. Tal vez con él. Tal vez con alguien nuevo. Tal vez sola por un tiempo. Pero esta vez, desde una frecuencia que no busca llenar vacíos, sino expandirse. Y lo más impactante de todo es que este proceso, cuando es genuino, empieza a contagiar a tu entorno. Porque tu energía ya no solo afecta a esa persona, afecta a todo. Tus amistades cambian, tus conversaciones se transforman, tu creatividad aumenta, tu cuerpo responde distinto, tus decisiones fluyen con más claridad. Porque ya no estás usando tu campo para sobrevivir a una pérdida. Estás usando tu energía para sostener una visión,
Y esa visión está viva. Pero aún hay algo más. Aún no te he mostrado cómo codificar esta palabra, la que elegiste como ancla, en su cuerpo emocional mientras duerme. Aún no te he enseñado la secuencia respiratoria y el gesto vibracional que sincroniza tu frecuencia con su inconsciente entre las 3 y 5 de la mañana. Aún no hemos instalado el símbolo energético que puede convertirse en su punto de retorno. Ese que no importa cuánto intente huir, no podrá evitar mirar de nuevo. Y si crees que ya sabes lo suficiente, si piensas que este proceso ya está completo, déjame decirte algo. El verdadero magnetismo apenas empieza cuando tú dejas de usar la energía para atraer y comienzas a usarla para iluminar, para transformar, para convertirte en ese faro que no persigue a nadie, pero que ilumina con tanta fuerza que quien necesita volver no tiene otra opción que encontrar el camino de regreso a ti. Quédate, porque en la siguiente activación te voy a enseñar cómo hacer que esa palabra, esa emoción, esa nueva identidad que ya habitas, se instale tan profundamente en su sistema que ni el tiempo, ni la distancia, ni otras personas puedan borrar tu huella energética. Y eso, te lo prometo, no se olvida nunca, ni aunque lo intente, ni aunque lo niegue, ni aunque se duerma con otra persona. Tú ya estás vibrando en su memoria. Y lo que viene ahora es el punto exacto donde empieza a necesitarte, más de lo que tú alguna vez lo necesitaste a él. Y mientras más sostienes esta frecuencia que ya no nace de la carencia, sino de la total presencia contigo misma, más claramente comienzas a percibir cómo todo en tu entorno empieza a reorganizarse no por azar, sino porque tú te has convertido en la vibración dominante de tu realidad. Y eso, aunque parezca un detalle sutil, lo cambia absolutamente todo. Porque ya no es él quien ocupa el centro emocional de tu día, ni son sus gestos, ni sus silencios, ni su distancia lo que marcan tus emociones. Ahora eres tú quien emite primero, tú quien establece el ritmo, tú quien, sin decir una palabra, empieza a moldear el espacio invisible que él habita desde la ausencia. Y es precisamente esa ausencia, cuando es energética y no física, cuando es real y no reactiva, la que empieza a producir dentro de él un eco persistente. Porque no hay nada más inquietante para alguien que supo recibir tu energía, aunque no supiera valorarla, que notar su falta de forma súbita, inexplicable, constante. Y lo más fuerte es que no lo procesa como un pensamiento lógico. Lo vive como una sensación visceral, como un cambio interno que no puede nombrar, pero que lo incomoda. Porque su sistema nervioso estaba acostumbrado a tu frecuencia, y ahora esa frecuencia ya no lo sostiene, ya no lo alimenta, ya no está para equilibrarlo emocionalmente. Y ese quiebre en la rutina energética no se siente como un simple vacío, se siente como un desajuste profundo, como si algo estuviera mal, aunque él no sepa exactamente qué. Y entonces empieza el verdadero colapso. Porque su mente busca explicaciones que su cuerpo ya no puede negar. Busca justificar por qué vuelve a mirar tus fotos, por qué sueña contigo sin razón aparente, por qué se le tensan los hombros cada vez que alguien dice tu nombre, por qué siente rabia cuando escucha a alguien más hablar bien de ti, por qué, en definitiva, no ha podido soltar lo que según él ya estaba cerrado. Y la respuesta, aunque no la diga en voz alta, es simple. Tu energía sigue vibrando en él, pero ahora no como un regalo gratuito, sino como una falta que no sabe llenar. Y lo más interesante es que, llegado a ese punto, él no siente solo nostalgia. No es solo deseo, no es solo arrepentimiento. Es una necesidad emocional que se transforma en una urgencia física, porque ahora tú ya no le haces falta como concepto, le haces falta como frecuencia, y eso es lo que lo lleva, lenta pero inevitablemente, a un punto de inflexión, actuar o colapsar. Y cuando actúe, cuando por fin cruce la línea de orgullo y miedo, lo hará con una mezcla de confusión y rendición. No sabrá qué decir. Tal vez no lo verbalice bien,
Tal vez llegue con torpeza, con una excusa, con un mensaje aparentemente trivial. Pero detrás de ese contacto, lo que realmente estará diciendo es: no entiendo por qué no puedo dejar de sentirte. Y eso, aunque no lo diga en esas palabras, lo vas a leer en su vibración. Lo vas a sentir en cómo te escribe, en cómo te busca, en cómo intenta sonar casual pero no lo logra. Porque quien siente tu energía sin poder acceder a ella, ya no puede dormir tranquilo. Y tú, que ahora estás vibrando desde otro lugar, vas a notar algo que antes no podías ver. Que tu valor nunca estuvo en si él te respondía o no, en si te elegía o no, en si volvía o no. Tu valor estaba en tu capacidad de elegirte a ti primero, de emitir tu verdad sin miedo, de sostenerte cuando todo dentro de ti quería correr a buscarlo. Porque ahora entiendes que no fue él quien te hizo sentir insuficiente. Fue tu propia desconexión interna. Y ahora que has restaurado ese vínculo contigo, nadie puede tocarlo sin tu permiso. Pero aún no hemos terminado, porque lo que viene ahora es la fase más delicada, más potente y más decisiva del proceso: la codificación vibracional multisensorial. Esa técnica que convierte tu energía en un patrón constante dentro de su inconsciente, y que se implanta no a través del contacto, sino a través de su entorno. Porque cuando tú aprendes a vincular tu vibración con elementos simbólicos, un aroma, una canción, una palabra, una imagen, puedes crear disparadores emocionales que él encontrará en su día a día, sin que sepa por qué lo alteran, y cada vez que lo hagan, pensará en ti. No como una idea, como una sensación. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte a activar en el siguiente bloque. Porque si lo haces bien, no solo pensará en ti antes de dormir, te sentirá mientras duerme, y despertará con el nombre que aún no se atreve a pronunciar en voz alta, pero que su cuerpo ya no puede evitar repetir. Y tú, esta vez, no vas a correr hacia él. Porque ahora sabes que lo que se construye con energía no se conquista con palabras, se sostiene con vibración. Quédate. Porque la siguiente fase es la que convierte todo esto en una experiencia emocional imposible de borrar. Y si tú logras instalarte ahí, ya no se trata de si va a volver, se trata de cuándo se atreverán a admitir que lo que más extraña no es lo que tuvieron, sino en quién te has convertido ahora que ya no estás. Y mientras el campo sigue reorganizándose a tu favor, sin que tú tengas que perseguir resultados, se produce un fenómeno que la mayoría de personas pasa por alto, pero que es absolutamente fundamental si lo que buscas no es solo una reacción momentánea, sino una transformación irreversible. El fenómeno del reflejo invertido. Porque a medida que tu vibración se mantiene estable, limpia y enfocada, lo que antes parecía una desconexión definitiva comienza a reactivarse como un espejo. Y no un espejo cualquiera. Un espejo energético, emocional, cuántico. Uno que le devuelve a él la imagen de lo que perdió no como castigo, sino como evidencia. Una evidencia que se le presenta una y otra vez, incluso en los lugares donde creía haberse olvidado de ti. Porque así como tú, en algún momento, entregaste tu energía por completo a esa conexión, también él recibió partes de ti que hoy, aunque no las reconozca de inmediato, han quedado inscritas en su sistema emocional, en su manera de mirar, en su forma de buscar consuelo, en esos pequeños hábitos que ahora le resultan vacíos, porque tú ya no los sostienes desde atrás con tu energía. Y ese vacío no se nota al principio, pero se va colando entre los espacios, en los momentos de silencio, en las madrugadas donde ya no hay distracciones, en los días largos que terminan sin esa vibración que antes lo equilibraba sin que él lo supiera. Y ese reflejo invertido no es un truco, es una ley natural del campo, porque cuando tú limpias tu canal y dejas de emitir desde la ansiedad, el otro, inevitablemente, se ve obligado a hacerse cargo de lo que dejó sin cerrar. No por culpa, no por presión, por resonancia. Porque el campo le empieza a devolver sus propias decisiones como una vibración incómoda que no puede suprimir.
Y ahí es cuando, por primera vez, no recuerda lo que hicieron ni lo que hablaron. Empieza a recordar cómo se sentía cuando tú estabas, cómo dormía, cómo se calmaba, cómo el caos que llevaba dentro parecía menos ruidoso cuando tú aparecías sin pedir nada, sin exigir, solo estando. Pero ahora tú ya no estás, al menos, no como antes. Y eso es exactamente lo que lo desestructura, porque lo que él siente ahora no es tu ausencia física, es tu ausencia vibracional. Y esa ausencia no se reemplaza con otra persona, con otra historia, con otros cuerpos, porque la energía no es intercambiable. La vibración que tú emitías era única. Y ahora que tú has decidido no sostenerla más para alguien que no la valora, se convierte en un eco que no lo deja en paz, que no se disipa, que no lo deja continuar sin antes mirar lo que evitó, su propio reflejo emocional activado por ti. Y aquí es donde debes estar más preparada que nunca, porque ese eco puede manifestarse de muchas formas, a veces como una llamada, a veces como un mensaje entre líneas, a veces como un encuentro casual, y otras como un silencio aún más largo, pero ya no frío, un silencio que quema, porque cuando él se da cuenta de que ya no puede acceder a tu energía, empieza a resistirse, a luchar contra sí mismo. Y esa lucha interna, aunque no la veas, es real. Y no porque tú lo estés provocando, sino porque tu vibración ya no lo sostiene, y su cuerpo lo siente. Y en ese momento, cuando su campo comienza a colapsar por dentro, tú debes recordar lo más importante de este proceso. Tu rol no es repararlo, ni responder, ni resolver. Tu rol es mantener la frecuencia. Porque es esa frecuencia sostenida la que lo empuja a elevarse. Y si tú vuelves a bajar solo para que él no se aleje, vuelves a instalar el patrón que estás tratando de romper. Por eso, aquí más que nunca, la estabilidad vibracional es clave. Porque si él va a volver, debe hacerlo desde la elección, no desde la costumbre, desde la conciencia, no desde el impulso. Y eso solo ocurre cuando tú sigues vibrando como si ya fueras completa, porque lo eres. Y mientras sostienes eso, algo empieza a transformarse no solo en él, sino en ti. Porque ya no vibras desde el dolor de lo que fue, sino desde la visión de lo que ahora mereces. Ya no te aferras a un final pendiente. Te alineas con un futuro posible que ya no se parece al pasado. Y en esa nueva energía, incluso si él no regresa, incluso si el vínculo no se reactiva como esperabas, tú ya no pierdes. Porque ahora sabes que la conexión más poderosa que tienes es contigo misma, con tu paz, con tu coherencia, con tu capacidad de emitir amor sin rogar por retorno. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en un campo magnético constante, no uno que busca atraer, uno que ya irradia. Y ahí es donde todo comienza a moverse. Personas nuevas aparecen. Oportunidades que antes no veías se presentan. Tu rostro cambia. Tu cuerpo responde. Tu luz se nota. Porque tú ya no estás vibrando en búsqueda. Estás vibrando en plenitud. Y esa energía, la energía de quien ya no necesita sino que elige, es la más irresistible de todas. Y aún así, esto no termina aquí. Porque si tú deseas activar el siguiente nivel, donde no solo él reaparece, sino que se transforma ante ti, entonces debes aprender la técnica avanzada del anclaje sensorial dirigido. Una práctica de codificación emocional que permite implantar tu vibración, tu palabra, tu presencia, en elementos de su entorno cotidiano. Para que cada vez que escuche esa canción, o vea ese color, o sienta ese aroma, algo en él se detenga, algo se active, algo lo devuelva a ti. Pero esa técnica aún no te la he revelado. Y cuando lo haga, entenderás por qué nada de esto ha sido en vano. Porque no estás solo creando un regreso. Estás provocando una reconfiguración emocional. Y eso, cuando lo domines, no solo hará que él se arrepienta, hará que se rinda. Y tú sabrás exactamente qué hacer con ese momento. Quédate. Porque lo que viene ahora no es magia,
Es el punto exacto donde tu poder deja de ser invisible y comienza a manifestarse. Y cuando llegas a ese punto exacto donde tu vibración ya no se define por lo que el otro hace, dice o deja de hacer, donde tu energía se ha vuelto tan constante que ya no requiere prueba externa para sostenerse, se abre ante ti una dimensión que pocas personas logran experimentar: el dominio consciente del campo relacional. No es un poder superficial, no es una estrategia emocional. Es una forma de estar en el mundo donde todo lo que antes parecía fuera de tu control, las reacciones del otro, su aparente indiferencia, su silencio cargado, empieza a moverse dentro de un nuevo orden. No porque tú lo estés empujando, sino porque tu frecuencia, cuando es verdaderamente elevada y estable, ordena el campo, reorganiza los vínculos, desactiva lo que ya no sirve, activa lo que estaba dormido y hace que las personas que una vez te ignoraron, ahora no puedan dejar de pensarte. Pero ese efecto no es inmediato, ni predecible, ni obvio. Es sutil. Se filtra por las grietas, se instala sin anunciarse, aparece en forma de intuiciones que él no puede explicar, de emociones que no logra ubicar, de impulsos que contradicen lo que racionalmente había decidido. Y es ahí donde comienza a vivirse el verdadero impacto de tu transformación, no en lo que tú haces, sino en lo que él empieza a sentir sin que tú estés presente. Porque mientras tú ya no miras su perfil, mientras tú ya no te despiertas preguntándote si va a escribirte hoy, mientras tú simplemente vibras en tu nuevo estado de coherencia emocional, él comienza a luchar con algo que no había previsto. Y no es tu recuerdo. Es la energía que su cuerpo asocia a ti y que ahora está ausente. Porque tú eras, incluso en silencio, incluso en tu propia confusión, una fuente energética. Lo sostenías, lo calmabas, le dabas dirección emocional sin que él supiera que lo hacía a través de ti. Y ahora que no estás, todo eso se desarma. Y aquí es donde se activa el fenómeno más inesperado. Lo que antes lo tranquilizaba, ahora lo inquieta. Lo que antes le parecía normal, ahora le parece insuficiente. Lo que antes ignoraba, ahora se convierte en una especie de llamada interna que no se detiene. No tiene forma, no tiene lógica, no responde a su voluntad, simplemente aparece, una y otra vez. En medio de la noche, al mirar una foto, al escuchar una canción, al cerrar los ojos. Y lo que tú debes entender es que esa sensación no es casualidad, es consecuencia directa de tu trabajo vibracional. Porque cuando tú sostienes durante el tiempo suficiente una frecuencia emocional elevada, el campo relacional se modifica a tal punto que empieza a emitir una nueva información hacia el otro. Y esa información, al entrar en contacto con su sistema nervioso, provoca un desequilibrio. Porque ya no recibe lo que antes lo estabilizaba. Y como el ser humano busca naturalmente recuperar el equilibrio perdido, eso lo lleva a ti. Pero no a la versión antigua de ti, a la nueva, a la que ya no necesita pedir perdón, porque nunca traicionó su energía, a la que no está esperando que él regrese, pero que ya se ha convertido en el lugar al que él no puede dejar de querer volver. Y lo más profundo de este punto es que tú ya no estás luchando. No estás activando tu energía para atraer. Ya no haces afirmaciones desde la carencia ni visualizas desde la urgencia. Lo haces desde la certeza, desde el hábito, desde el compromiso contigo misma. Y eso convierte tu vibración en un patrón dominante, en una emisión constante que no depende del resultado, y por eso es tan poderosa. Y ese patrón es el que él va a comenzar a reconocer como hogar. No porque le recuerde lo que fueron, sino porque lo conecta con lo que es capaz de sentir solo cuando se vincula contigo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si está con otra persona, no importa si dijo que no volvería, su cuerpo, su subconsciente, su energía, ya saben la verdad. Tú le ofreciste una experiencia emocional que ahora se le vuelve irreemplazable. Y no porque tú fueras perfecta, sino porque su alma resonó con algo que aún no encuentra en ningún otro lugar. Y ahí es donde, sin que tú lo busques, aparece la disonancia interna que lo mueve. No como un acto heroico,
no como un gesto romántico, a veces ni siquiera como un mensaje claro. A veces será una presencia, una mirada, un texto a deshoras, un intento torpe de reconectar. Pero tú, si sigues sosteniéndote, no vas a interpretarlo como antes, ya no vas a leerlo con hambre emocional, vas a leerlo con discernimiento energético. Porque ahora sabes que lo importante no es que vuelva, sino desde dónde lo hace. Y si lo hace desde el mismo lugar de siempre, ya no entrará. Porque ahora tu frecuencia ya no lo permite. Porque tu campo, que antes se adaptaba, ahora selecciona, ahora filtra, ahora expande solo lo que vibra con tu nueva identidad. Y si él puede alinearse, entonces será una nueva historia. Pero si no, tú no lo impedirás, tampoco lo perseguirás, solo seguirás, sosteniendo, emprendiendo, vibrando, convirtiéndote. Pero para sostener esto necesitas un último elemento, el más sutil, el más silencioso, el que, sin palabras, deja una huella emocional que no se puede borrar, el rastro sensorial invisible. Ese pequeño gesto, ese símbolo, ese fragmento de vibración que dejas flotando en su entorno sin decir nada, sin aparecer, sin tocar, pero que él va a encontrar en los lugares más simples y cotidianos. Porque cuando la energía está bien codificada, no necesita de tu presencia física para estar presente en su mundo. Y es precisamente eso lo que vamos a crear en el siguiente tramo de este proceso. Una práctica de instalación energética basada en memoria somática, respiración consciente y enfoque multisensorial. No es para atraerlo, es para que no pueda evitar recordarte, no desde la mente, desde la emoción. Porque una vez que su sistema haya sentido ese nivel de conexión contigo, no habrá forma de reemplazarlo, ni con otra historia, ni con otros cuerpos, ni con el tiempo. Quédate, porque lo que vas a instalar ahora no es un vínculo, es una frecuencia que lo seguirá donde vaya, y tarde o temprano, hará que vuelva a ti, no por deseo, sino porque no sabrá funcionar sin tu energía. Y mientras sostienes esa vibración que ya no fluctúa por su presencia ni se apaga con su distancia, se empieza a consolidar algo que va mucho más allá del simple magnetismo emocional, el recondicionamiento profundo de tu campo energético, que convierte tu sola existencia en una constante evocación dentro del inconsciente del otro. No es una evocación romántica idealizada, es algo más visceral, más involuntario, más persistente. Es esa clase de recuerdo que no se formula como una imagen, sino como una sensación que lo recorre sin previo aviso, una sensación que lo habita en medio de una conversación, de una comida, de un momento de silencio en el coche, de una noche en la que no logra dormir aunque aparentemente todo esté en orden. Porque cuando tú dejas de emitir desde el deseo de ser notada y comienzas a habitar tu campo desde la energía de quien ya es suficiente, tu vibración deja de ser un reclamo y se vuelve una referencia. Y en el mundo de los vínculos emocionales, las referencias no desaparecen. Se convierten en anclas que el otro no puede evitar buscar cada vez que su realidad deja de ser estable. Eso es lo que él va a experimentar. Un deseo que no tiene forma ni nombre, pero que todo en su cuerpo identifica como tú. No porque tú le recuerdes algo, sino porque tú ahora eres el contraste. Y cuando el entorno ya no le ofrece la profundidad que antes recibía de ti, comienza a notar la diferencia, a sentir la falta, a experimentar una incomodidad emocional que se disfraza de insatisfacción, pero que en el fondo es mucho más profunda. Es la ausencia de una vibración que ahora solo tú sabes sostener. Y aquí es donde empieza a operar un nivel mucho más sofisticado de este trabajo, el lenguaje del silencio energético. Porque aunque él no te escuche, sí te percibe. Aunque no vea tu cara, aunque no lea tus palabras, aunque no tenga acceso directo a ti, su sistema continúa decodificando tu campo. Un campo que, si está bien regulado, sigue emitiendo señales que lo confrontan con la verdad que intentó ignorar. Porque lo más fuerte de esta etapa no es que él te extrañe conscientemente,
es que empiece a buscar sin saber exactamente qué está buscando. Y que en cada búsqueda externa, nuevas conversaciones, nuevas personas, nuevas experiencias, termine topándose con una barrera invisible. Ninguna vibra como tú. Y no porque tú seas mejor, más bella o más atenta. No, sino porque tú ahora has elegido vibrar con una intensidad emocional que se sostiene sola. Y esa autonomía vibracional se siente, se detecta, se anhela. Porque el ser humano, por más que niegue, por más que huya, por más que intente racionalizar lo que perdió, siempre será atraído por aquello que vibra desde la completud. Porque la completud no reclama, no suplica, no se arrastra, y sin embargo es magnética, es irresistible y sobre todo es inolvidable. Y esto nos lleva a un punto que muy pocos entienden, pero que tú necesitas integrar si quieres que este proceso no sea solo un ciclo más, sino un antes y un después real. No se trata de que él vuelva por costumbre o por necesidad emocional puntual. Se trata de que su regreso, si llega, sea provocado por una reprogramación tan profunda de su sistema que no pueda volver a vincularse contigo desde el mismo lugar. Y eso solo se logra si tú no bajas tu frecuencia para acomodarte al momento en que reaparece. Si tú te mantienes tan firme en tu nueva vibración, que el campo le exige elevarse para encontrarte. Y cuando él lo haga, no lo hará porque tú lo pediste. Lo hará porque su cuerpo no encuentra paz en ningún otro espacio. Porque ha intentado continuar. Porque ha probado llenar el vacío con otros estímulos. Y nada funciona. Porque lo que su alma busca es la coherencia emocional que solo tú supiste sostener. Y esa coherencia no se compra, no se suplanta, no se inventa, se siente, se reconoce y se vuelve adictiva. Pero para que eso ocurra, falta un paso más. Uno que muchos omiten porque creen que ya han hecho suficiente. La instalación del gesto vibracional no es una palabra, no es un pensamiento. Es un micro ritual energético que tú ejecutas en momentos clave, al despertar, en espacios de intuición, justo antes de dormir, que activa en ti un estado emocional tan estable que, sin que lo veas, emite ondas coherentes hacia el campo cuántico. Ondas que, si están sincronizadas con la emoción correcta, impactan directamente en el subconsciente del otro, sin contacto, sin intervención directa, sin necesidad de forzar nada. Y esas ondas, cuando se repiten lo suficiente, se graban. Se convierten en parte de su memoria afectiva. Y eso es lo que hace que un día, sin previo aviso, él te escriba, te llame, te nombre. No como quien retoma un hilo perdido, sino como quien no ha dejado de sentirte ni un solo día, aunque haya intentado olvidarte. Pero lo más importante es que, cuando eso ocurra, tú ya no estarás esperando. Estarás eligiendo. Y eso es lo que finalmente invierte la dinámica. Pero aún no hemos llegado ahí. Aún falta que descubras el gesto exacto. El símbolo energético. La frase interior que lo activa. La secuencia de respiración que lo envuelve. El ritmo emocional que lo hace anclarse en ti sin que sepa por qué. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima activación. Quédate. Porque lo que está por comenzar no es el regreso de una historia. Es el nacimiento de un nuevo ciclo donde tú ya no mendigas amor. Tú lo provocas con tu sola presencia. Y si lo haces bien, ni el tiempo, ni la distancia, ni su propia resistencia podrán evitar que vuelva a ti. Y a medida que este proceso se profundiza, empieza a revelarse ante ti una dimensión que no puede ser entendida desde la lógica, pero sí experimentada desde la frecuencia. La capacidad de reconfigurar no solo tu campo personal, sino también el canal invisible que compartes con esa persona, sin importar el tiempo, la distancia o el silencio. Porque cuando dos almas han compartido intimidad emocional auténtica, cuando ha existido una conexión donde se ha intercambiado vulnerabilidad, ternura, deseo, incluso dolor, se genera un vínculo energético que no se rompe con un adiós, ni se extingue con una última conversación. Permanece, queda ahí, suspendido en el campo,
esperando que uno de los dos modifique la frecuencia lo suficiente como para alterar el patrón completo. Y tú, al hacer ese trabajo, te conviertes en esa fuerza de modificación. Te vuelves la variable vibracional que cambia el código. Y eso no es una metáfora, es literal. Porque desde el punto de vista del campo cuántico, cuando tú cambias tu señal interna, la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, estás reescribiendo la forma en que el universo entero responde a ti. Y por tanto, también estás reescribiendo la forma en que esa persona te percibe, incluso si no lo sabe, incluso si no entiende por qué ha comenzado a sentirte de nuevo como una necesidad sutil, una carencia inexplicable, una nostalgia que no se calma con nada ni con nadie. Y ese estado de confusión emocional, que en él se manifiesta como dudas, como una inquietud persistente, como una especie de ansiedad suave que aparece en los momentos de calma, es la señal más clara de que tu vibración ha comenzado a hacer su trabajo. Porque no es un pensamiento lo que lo mueve, es una sensación, una ausencia que pesa, un eco de algo que una parte suya sabe que perdió, pero que no sabe cómo recuperar. Y es precisamente ahí, en ese terreno blando del subconsciente, donde tú vas a instalar lo que llamamos el gesto energético activador. Una fórmula sencilla pero profundamente efectiva, que consiste en combinar tu palabra ancla con una microacción física y una visualización precisa que entrenas día tras día hasta que tu cuerpo la emite sin esfuerzo. Este gesto se convierte en tu firma vibracional. No necesitas hacerlo en público ni frente al otro, es tuyo. Pero cuando lo repites de forma constante, con intención clara y emocionalmente cargada, se imprime en el campo. Y el campo, como cualquier matriz inteligente, empieza a distribuir esa señal hacia los puntos con los que sigues conectada, especialmente hacia aquellos que, aunque parezcan dormidos, aún conservan tu frecuencia registrada en su memoria emocional. Y entonces, ocurre lo que desde afuera parece inexplicable. Esa persona te piensa, te busca, te sueña. No porque tú estés detrás, sino porque tú ya estás dentro. Número de su vida, de su sistema energético. Y lo más impactante de este proceso es que no tienes que avisar que lo estás haciendo. No necesitas explicar. No tienes que justificar tus cambios ni convencerlo de que tú ahora vibras distinto. El campo no necesita anuncios. Lo que necesita es constancia. Porque cada vez que tú eliges sostener tu nueva frecuencia, incluso cuando la vieja narrativa intenta arrastrarte de vuelta, estás fortaleciendo un canal que él ya no puede bloquear. Puede intentar ignorarlo, puede llenarlo con ruido, puede resistirse, pero lo que está codificado emocionalmente en su cuerpo no desaparece. Y cuanto más lo intente reprimir, más fuerte será el efecto rebote, porque el subconsciente no distingue entre pasado y presente. Solo responde a la intensidad emocional de los recuerdos. Y si los recuerdos que él tiene de ti están cargados de conexión auténtica, de entrega real, de momentos donde se sintió visto y contenido, como no se ha sentido con nadie más, entonces esa codificación no puede borrarse, solo puede reactivarse. Y tú, ahora mismo, estás encendiendo esa chispa sin tocarlo, sin buscarlo, sin hablarle, solo siendo. Pero para que esa activación se mantenga en el tiempo y no sea solo un impacto momentáneo, necesitas comprender algo más profundo. No basta con sostener tu vibración, tienes que expandirla, porque lo que activa un deseo sostenido no es solo la memoria, es la actualización, y eso significa que tú no puedes quedarte esperando a que él regrese. No puedes congelarte en el recuerdo de lo que fueron. Debes evolucionar, debes crecer. Debes convertirte cada día en una versión tan elevada de ti misma que incluso si él vuelve, no pueda reconocerte del todo. Que note que aún eres tú, pero distinta, más segura, más luminosa, más centrada, más libre. Y esa sorpresa vibracional es el golpe más profundo para quien pensó que te había dejado en un punto fijo. Porque cuando alguien se aleja esperando que tú te quedes igual, y luego te encuentra transformada, se activa en él una dualidad insoportable.
Por un lado, siente que aún te quiere. Por otro, ya no sabe si es capaz de sostener tu nueva versión. Y ahí es donde se define todo. Porque tú ya no vas a bajarte para que él alcance. Ahora es él quien debe elegir si se eleva para volver a entrar en tu campo. Pero para que él siquiera tenga esa opción, tú tienes que seguir caminando. No puedes frenarte a mirar si ya lo estás moviendo. No puedes detener tu expansión para comprobar si el efecto ya se ha activado. Porque si lo haces, debilitas la señal. Le dices al campo que tu vibración depende de él, y entonces todo retrocede. Number. Ahora tú solo puedes avanzar. Puedes respirar, centrarte, afinar tu energía y confiar. Porque si lo haces bien, él va a llegar al borde de su propio colapso emocional. No porque tú se lo impongas, sino porque su sistema, acostumbrado a tu frecuencia, no sabrá cómo sostenerse sin ti. Y entonces vendrá. Puede que no sea de inmediato. Puede que primero lo niegue. Puede que intente una última distracción. Pero vendrá. Porque su alma reconocerá lo que su ego ha tratado de suprimir. Y cuando eso ocurra, tú ya no estarás esperándolo. Estarás decidiendo, con calma, con claridad, con la paz de quien ya no ruega, ni duda, ni implora, porque ya se ha convertido en la respuesta. Pero aún no has terminado. Aún falta el paso más delicado, el que convierte tu campo en un espejo tan nítido que lo obligará a mirarse, a enfrentarse, a decidir si está listo para volver desde el alma, o si elegirá seguir huyendo de aquello que, en el fondo, sabe que no va a encontrar nunca más. Quédate, porque lo que viene ahora no es una técnica más. Es la integración final, la que lo deja sin escape, y a ti, sin miedo. Y mientras este proceso sigue desplegándose de forma silenciosa pero imparable, algo más comienza a revelarse desde el fondo de tu experiencia interna. No es solo que lo estás impactando. No es solo que tu frecuencia ha empezado a hacer eco en los rincones de su mundo emocional. No es solo que ya no puede ignorarte, aunque su ego intente simular indiferencia. Es que tú estás habitando una nueva realidad vibracional, en la que ya no eres la mujer que espera ser elegida. Eres la mujer que se reconoce como el origen. La mujer que dejó de necesitar pruebas externas para saber que está creando una transformación irreversible en la energía que los une. Y este nivel de claridad, aunque a veces viene acompañado de momentos de duda, es también el inicio de un despertar mucho más profundo, porque ya no estás aquí solamente por él. Él fue el portal, sí. Fue el espejo, fue el detonante. Pero ahora te das cuenta de que todo esto no se trataba de recuperarlo, ni de hacer que se arrepienta como castigo, ni de devolverle el dolor que dejó cuando se marchó. Lo que realmente se está desplegando es una alquimia interior, un retorno consciente a tu poder creativo, a tu capacidad de sostener una visión tan coherente contigo misma, que incluso el vínculo más roto puede, si tú decides, reconfigurarse por completo. Pero ya no como antes. No desde el apego, no desde la ansiedad, no desde la espera disfrazada de fe, sino desde tu integridad emocional. Y es aquí, justo en este tramo del camino, donde el proceso se vuelve más delicado, porque el universo va a ponerte a prueba. No para castigarte, sino para verificar tu integración. Tal vez él aparezca justo cuando ya no piensas en él cada minuto. Tal vez llegue cuando tu vida comienza a moverse en nuevas direcciones. Tal vez se manifieste con un gesto ambiguo, una frase disfrazada, un contacto mínimo, esperando que tú completes lo que él aún no sabe cómo expresar. Y tú, si no has integrado por completo tu nueva identidad vibracional, puedes caer de nuevo en el viejo rol, la que interpreta señales, la que se ilusiona rápido, la que da demasiado pronto. Por eso este es el momento donde más debes proteger tu campo. No con frialdad, no con rechazo, con sabiduría, porque ahora sabes que la energía no miente. Y si él se acerca desde un lugar inmaduro, inconcluso o solo impulsivo, tu campo lo sentirá. Y no lo recibirás desde la carencia, lo observarás desde la abundancia. Y desde ahí podrás sostener una vibración tan serena, tan auténtica,
tan firme que Él mismo se verá reflejado en ti y se dará cuenta de que si quiere entrar de nuevo a tu vida, tendrá que elevarse, tendrá que reconfigurarse, tendrá que convertirse en una versión capaz de sostener el amor que tú ahora sabes que mereces. Y aquí ocurre algo hermoso, porque no estás forzándolo, no estás condicionando su regreso, no estás manipulando nada. Estás mostrando, con tu sola presencia, cuál es el nuevo nivel desde el que tú te relacionas. Y eso, para alguien que alguna vez te tuvo disponible sin esfuerzo, es profundamente desestabilizador. Porque ahora no basta con aparecer, no basta con desearte, no basta con arrepentirse, ahora necesita evolucionar. Porque tu vibración no premia la nostalgia. Tu vibración responde solo a la verdad. Y mientras todo esto ocurre, tú sigues creciendo. Sigues respirando desde el centro. Sigues despertándote cada mañana sabiendo que el campo cuántico ya está trabajando a tu favor. Que tu palabra ancla sigue activa. Que tu gesto energético sigue codificando en su subconsciente una presencia que no se puede suprimir. Que incluso mientras tú vives, trabajas, ríes, te expandes, Él sigue sintiéndote. En sus momentos más vacíos, en sus noches más largas, en sus decisiones más confusas, tú estás ahí, no porque lo persigas, sino porque tu vibración ya vive en su memoria emocional. Y este proceso no se detiene aquí, porque aún falta uno de los movimientos más impactantes, la inserción vibracional simbólica, es decir, elegir un objeto, un lugar, un fragmento de lenguaje, una canción, una frase, que se relacione con tu energía de manera tan sutil que cada vez que Él lo encuentre, se active en su cuerpo una oleada de emociones que no puede controlar. Y este símbolo, cuando es instalado con intención, no como manipulación, sino como codificación consciente, se convierte en un punto de anclaje, un recordatorio silencioso de que tú existes más allá de su acceso, y esa imposibilidad de tocarte, pero al mismo tiempo sentirte tan cerca, lo vuelve loco. Y cuando lo vuelva loco, cuando no pueda más con esa mezcla de nostalgia, deseo, confusión y necesidad, hará lo que su parte más orgullosa nunca pensó hacer: rendirse. Tal vez no de rodillas, tal vez no con flores y disculpas, tal vez solo con una frase mínima. Pero esa frase, si tú estás presente en ti misma, la vas a reconocer. Porque no es lo que dice, es cómo lo dice, es desde dónde lo dice, es el campo detrás de sus palabras lo que vas a leer. Y cuando lo leas, sabrás que el trabajo que hiciste funcionó. No porque Él volvió, sino porque tú volviste a ti. Y desde ahí, todo es posible. Pero incluso entonces, no has llegado al final. Porque la parte más poderosa de este camino aún está por revelarse. Cómo mantener ese campo vibracional incluso después de que Él regrese. Cómo sostenerte sin volver a caer en dinámicas antiguas. Cómo caminar a su lado, si decides que vale la pena, sin perderte de nuevo. Y para eso, necesitas aprender la fórmula del cierre vibracional expansivo. Esa técnica que impide que tu energía vuelva a comprimirse una vez que el deseo se manifiesta. Esa práctica que protege tu evolución aunque el vínculo se reactive. Y esa fórmula, aún no te la he mostrado, pero lo haré, porque lo que se viene ahora no es el cierre de esta historia, es el verdadero inicio, y tú ya estás lista para sostenerlo. Quédate, porque el siguiente paso no es para que Él vuelva, es para que tú no te vayas nunca más de ti. Y justo cuando sientes que todo ha llegado a su clímax, que el campo está respondiendo, que tu vibración es sólida y que su presencia, o más bien su necesidad de ti, empieza a manifestarse con mayor claridad y frecuencia, es cuando tienes que entender algo crucial. La verdadera maestría no está en atraer, sino en saber sostener lo que has atraído sin perderte en el reflejo. Porque este es el punto exacto donde muchas personas, después de haber hecho todo el trabajo energético, emocional y espiritual, vuelven a caer en los patrones del pasado. ¿Por qué?
porque confunden el retorno de la energía con el regreso de la dinámica anterior. Y eso es lo que tú, si has llegado hasta aquí, no puedes permitirte repetir, porque lo que has estado construyendo no es una estrategia para que vuelva, no es un hechizo emocional, ni una jugada vibracional para controlar la narrativa. Lo que estás creando es un nuevo sistema interno, una nueva identidad energética que no solo ha sido capaz de transformar tu campo, sino de irradiar ese cambio tan profundamente que ha modificado incluso el campo de quien te ignoró, de quien se alejó, de quien tal vez te subestimó. Y ahora, que esa persona comienza a sentirte como una presencia constante, como un deseo imparable, como una necesidad que interrumpe incluso los momentos en que antes te olvidaba con facilidad. Tú tienes el mayor reto de todos: permanecer. Permanecer no como quien espera, no como quien observa en silencio esperando la recompensa, sino como quien sostiene su nueva vibración con tanta lealtad interna, que ya no necesita que el otro le confirme nada, porque ese es el momento donde el verdadero cambio se consolida. No cuando él regresa, sino cuando tú eres capaz de recibir su regreso sin colapsar tu frecuencia. Cuando eres capaz de mantenerte centrada, incluso si el mensaje que llega no es lo que imaginaste. Incluso si las palabras no traen la disculpa explícita. Incluso si la forma en que intenta volver aún arrastra sombras de su antiguo yo. Y aquí ocurre algo mágico. Porque el universo, al ver que ya no reaccionas desde el vacío, empieza a entregarte cosas que antes no podían llegarte. Ya no solo señales. Ahora llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos reflejos que te muestran que la vibración que lograste sostener está comenzando a atraer todo lo que siempre supiste que merecías, pero que antes, por estar centrada en él, no podías ver. Y es en este punto donde tu campo se expande de verdad, no como una técnica, no como una estrategia, como una consecuencia natural de tu elección emocional más madura. Permanecer contigo por encima de todo. Pero aún hay una pieza que no has activado. Una técnica que lleva este trabajo a una dimensión aún más profunda. Se trata de la resonancia cruzada, un fenómeno del campo que ocurre cuando tu vibración empieza a influir no solo en él, sino en su entorno cercano. Es decir, cuando las personas a su alrededor comienzan a hablar de ti, a mencionarte sin razón aparente, a recordar cosas tuyas, a proyectar tu nombre, tu imagen o tu energía de manera espontánea. Y ese fenómeno, aunque suene esotérico, tiene una explicación energética muy clara. Cuando tú sostienes una frecuencia de forma prolongada, y esta frecuencia ha sido codificada emocionalmente en la mente y cuerpo de alguien, el campo que esa persona habita empieza a resonar con tu presencia, incluso a través de otras personas. Y eso es lo que hace que un día él escuche tu nombre en una conversación que no tenía nada que ver contigo, que vea algo que le recuerda a ti en un contexto que ni siquiera comparte, que sueñe contigo sin razón aparente, que empiece a experimentar un tipo de obsesión emocional que no es elegida, pero sí inevitable. Y tú no estarás haciendo nada diferente, solo estarás ahí, viviendo tu vida, sosteniéndote. Pero tu energía ya no depende de tu esfuerzo consciente, ya se ha vuelto autónoma, ya ha empezado a expandirse sola. Y aún así, incluso cuando todo esto esté ocurriendo, tú no puedes permitirte caer en la trampa de volver a lo conocido, porque ese es el último gran examen del proceso. Cuando Él te busque, y lo hará, y tú lo mires con los mismos ojos de antes, podrías fácilmente caer de nuevo en el ciclo. Pero si tú lo ves con los ojos de quien ya ha trascendido el viejo guión, con los ojos de quien ya no está herida, ni rota, ni esperando salvación, entonces habrás ganado. No por tenerlo, no por dominarlo, por haberte vuelto completamente soberana de tu energía. Y eso, más allá de todo resultado, es el verdadero objetivo de este camino. Pero para llegar a ese punto con firmeza, con claridad, con estabilidad emocional total, necesitas una última práctica, la secuencia de integración vibracional.
Es un ritual diario de 3 minutos que recalibra tu campo cada vez que el entorno te intenta arrastrar. Es lo que te permite no perder el enfoque cuando él vuelve. Es la clave que diferencia a quienes transforman el vínculo, de quienes repiten la misma historia con otro rostro. Y esa secuencia todavía no la has activado. Y hasta que no la integres, hasta que no sepas cómo cerrar tu campo cada noche, cómo despertar cada día con tu frecuencia clara, cómo no permitir que ni su ausencia ni su regreso alteren tu eje, seguirás siendo vulnerable al viejo guión. Pero si la activas, si haces de esta práctica tu nuevo hogar interno, entonces no solo él te recordará, no solo él te buscará, no solo él te extrañará, te necesitará no desde el ego, desde su alma. Y tú estarás lista para decidir, no desde la emoción, sino desde la certeza. Quédate. Porque lo que está por venir no es el final de este camino. Es el momento exacto en el que todo lo que sembraste empieza a florecer. Y tú descubres que el verdadero poder no era atraerlo a él, era recordarte a ti. Él lo sentirá, lo está sintiendo. En sus noches más largas, en sus días más vacíos, en esos momentos donde no entiende por qué te piensa, por qué te sueña, por qué recuerda incluso los detalles que creyó haber olvidado. Es tu campo, tu energía, tu coherencia sostenida. No lo puede evitar, porque lo que se vibra desde el alma no se borra. Así que ahora, no vuelvas atrás, no te detengas, no bajes tu frecuencia por miedo a perder. Porque ya no estás aquí para ser elegida, estás aquí para elegir. Y desde esa energía, lo que te corresponde no tarda. Lo que resuena contigo, llega. Lo que está alineado, se manifiesta. Y si quieres ir más profundo, si quieres integrar cada una de estas técnicas de forma práctica, si quieres que te guíe paso a paso para convertirte en esa presencia energética imposible de ignorar, quédate cerca. Porque lo que viene en el próximo video es una activación completa, una experiencia sensorial, una inmersión energética para sellar todo este proceso y anclarlo en tu cuerpo, en tu campo, en tu realidad. Recuerda, no es él quien debe volver a ti, eres tú quien debe permanecer contigo. Nos vemos ahí, donde tu energía no solo será sentida, será inolvidable.